Y por eso el Señor nos tiene hoy acá, porque seguramente el Señor nos quiere invitar a construir algo grande. Y lo que el Señor nos quiere invitar a construir grande es nuestra salvación. Por eso vamos a abrir el corazón y sé que el Señor hoy tiene para nosotros grandes regalos. Cuando pregunté, díganme el tema que quieren que trabajemos, me dijeron sanación interior. Y a mí el corazón se me llenó de alegría, porque el primero que tiene que sanar cosas adentro soy yo. Y a veces la gente le dice a uno: Padre, tan bonitas todas las cosas que usted dice en misa. Pero lo que la gente no sabe es que todas esas cosas me las estoy diciendo para mí mismo. Yo me predico a mí mismo, porque yo soy el primer necesitado. Yo soy el primer herido en el interior, que necesito sanarme en las manos de Dios. ¿Qué significa, queridos amigos, hablar de sanación interior? Y entonces cuando a mí me mencionan la palabra sanación interior, yo inmediatamente intuyo hablar de una apuesta por la vida. Eso es sanación interior. Una apuesta por la vida, sí, la vida de cada uno que merece ser feliz. Es que si el Señor nos hubiera querido infelices, de entrada nos hubiera puesto en el infierno. Pero el Señor de entrada nos puso en un paraíso. Y vio Dios que era bueno. Y nos hizo a imagen y semejanza suya. Porque Padre, porque el proyecto de Dios sobre nosotros es un proyecto de felicidad. Por eso, queridos amigos, sanación interior es eso, es una apuesta por la vida donde cada uno tiene que entender que tiene derecho a ser feliz. Una felicidad, y entiéndanme esto por favor, que no puede depender de lo de afuera. A veces nosotros identificamos la felicidad con cosas externas. Y esas cosas nos pueden generar cierta comodidad, cierta tranquilidad, pero la felicidad no puede depender de las cosas de afuera, dependen de una buena configuración adentro. Por eso, queridos amigos, hablar de sanación interior es hablar de eso, de una persona como ustedes que les gusta construir grande, pero que un día entendieron que esa construcción grande tiene que ser adentro. Medellín está lleno de empresarios de Granada, pero qué rico que Medellín estuviera lleno también, y el mundo entero, de empresarios de Granada que supieron administrar la mejor empresa, que es la vida, que es la familia, que son los hijos. Esa felicidad, amigos, entonces no va a depender de lo externo, va a depender de cómo yo adentro me voy organizando. Cuando una persona llega a una cita conmigo, yo tengo un estante junto a mi escritorio y le digo a la persona: mire ese estante. Así somos nosotros por dentro. Por dentro tenemos unos espacios maravillosos donde tenemos que ir organizando las emociones, la afectividad, la sexualidad, la familia, lo empresarial, lo laboral. Todo tiene que llevar un lugar adentro. Y esa preocupación por ponerlo todo en orden adentro es lo que va a redundar en una sanación interior integral. Cuando duele adentro, es necesario, queridos amigos,
buscar la raíz de ese dolor. Cuando duele el interior es necesario mirar dónde están haciendo ese dolor, buscar la raíz. ¿Para qué, Padre? Para encontrar y descubrir que es ahí donde tenemos que empezar la sanación. De la ventana de mi oficina se ve el río Medellín. Entonces yo le digo a la gente, porque todo el mundo llega en una negación, nadie quiere aceptar su problema, nadie quiere aceptar su pecado, nadie quiere aceptar su fragilidad, nadie quiere aceptar su error, nadie quiere aceptar su drogadicción, nadie quiere aceptar su alcoholismo. Todos entramos desde la psicología en algo que se llama la negación. Entonces yo les digo a ellos, eso así es muy imposible pues. Ustedes tienen que reconocer dónde nace eso. Padre, es que yo no le entiendo eso que usted me está diciendo. Entonces mire el río Medellín. Si el río Medellín empieza en este momento a bajar verde, a veces baja de colores, y yo le digo a usted, hágame el favor y me explica por qué el río Medellín está bajando verde, ¿usted qué hace? Pues Padre, yo agarro de ahí para arriba a ver de dónde empezó a salir verde. Eso es lo que usted tiene que hacer. Buscar en su vida dónde está saliendo el dolor. Debe tener un punto de partida, debe tener un punto de arranque. Y por eso, queridos amigos, los que queremos sanarnos interiormente, que no es fácil, tenemos que buscar allá las raíces de nuestro dolor, porque sabemos que es ahí donde tiene que empezar la sanación. De cara a esa sanación interior vamos a encontrarnos siempre algunos peligros. Hay muchas personas, y ustedes no lo pueden creer, que le están apostando a sanarse porque entendieron que ese dolor interno se hace insoportable. Pero uno va descubriendo, queridos amigos, ciertos peligros, y uno de los peligros que uno va descubriendo en esas dinámicas de sanación interior es caer muchas veces en justificaciones tontas que me lleven a disimular mi rotura interior. Yo estoy bien. Es que a todo el mundo le pasa eso. Todo el mundo está enfermo. Eso algún día se pasa. Yo soy capaz con eso. Y entonces es un peligro grande yo coger mi rotura interior, mi fractura, y empezar a disimularla con justificaciones. Es un peligro grande posponer la iniciativa de empezar una restauración interna pensando que todavía no es el momento. Es que estoy muy joven, más adelante. Es que no es tan preocupante. Dios después me dará la oportunidad de arreglar eso. No. Identificar esos peligros, queridos amigos, es maravilloso porque nos invita a pensar, o a veces pensamos que el interior se sana solo, sin necesidad de intervenciones. No. No se sana solo. Tan no se sana solo que yo conozco personas muy adultas que tienen heridas y fracturas y dolores y angustias y rabias contenidas desde que eran niñas, porque nunca sometieron a un proceso de sanación esos dolores del alma. Alguna persona de ustedes me podría decir: Padre, yo estoy de acuerdo con eso de la sanación interior, pero dígame, ¿por qué sanación interior? Y entonces yo les voy a decir una cosa que todos la vamos a entender porque todos la estamos viviendo. Porque lo que está pasando en el mundo es el resultado de las divisiones internas en los hombres. ¿Qué es lo que pasa en el mundo, Padre? Esta maldad tan terrible, estas cosas que no logramos explicar, lo que vemos en los gobernantes, lo que vemos en las instituciones, lo que vemos en aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad el regir los pueblos, lo que vemos en manos de ellos que no logramos entender. Esa maldad es el resultado de las fracturas internas. Por eso, queridos amigos,
es importante que nosotros rompamos esa dinámica. Y les voy a contar una historia que a mí me encanta. ¿Por qué sanación interior? Porque lo que está pasando en el mundo es el resultado de las heridas que todos llevamos adentro. El dueño de una empresa le gritó a su administrador, porque en ese momento estaba muy nervioso. El administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla con un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio una patada al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestaba su presencia. Esa señora fue al hospital para que le curaran las heridas y le gritó al médico porque al curarla le hizo daño. El médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba en su punto. La madre le acarició sus cabellos y le dijo: hijo, mañana te haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar tus sábanas por otras bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor. Luego lo bendijo y salió de la habitación dejándolo descansar. En ese momento se interrumpió el círculo del odio porque chocó con la paciencia, el perdón y el amor de aquella mamá. Eso es lo que está pasando en el mundo, que todos vivimos llenos de rabia y descargamos la rabia sobre todo mundo, pero tiene que llegar el momento en el que alguien en el mundo frene el círculo del odio. ¿Y quién es ese alguien? Usted que me está escuchando. Es usted en su casa que tiene que frenar el círculo del odio. Es usted en su matrimonio que tiene que frenar el círculo del odio. Es usted en medio de sus hijos que tiene que frenar el círculo del odio. Es usted en su trabajo, en su edificio, en su unidad donde vive que tiene que frenar el círculo del odio. ¿Por qué sanación interior? Porque lo que está pasando en el mundo es el resultado de las divisiones internas de los hombres. Padre, ¿y entonces qué hacemos pues? Si todos tenemos tantas fracturas adentro y tantas heridas, ¿qué hacemos? Entonces miren, queridos amigos, una vez llegó un niño y el papá estaba muy ocupado. Y el niño empezó a joder en el escritorio del papá y le cogía los papeles, le cogía los marcadores, le cogía el sacapuntas y el papá ya estaba pues estallado y el papá decía por dentro: este niño estresa a un gato chiquito, y lo mandó para afuera. Le dijo: hagamos una cosa, vamos a hacer un ejercicio. Y se fue el papá para la oficina, cogió un mapamundi, lo arrancó de una revista y lo partió en pedazos, y se lo entregó al niño. Y le dijo: mi hijo, usted es muy inteligente, ¿por qué no se va y me arma esto? Y el niño feliz: hágale papá, y le entregó cinta, colbón, tijeras, y el niño se fue a armar el rompecabezas. Cuando estaba armando el rompecabezas, el niño, muy piloso, volteó la imagen y vio que por detrás habían piezas humanas. Y el niño empezó a armar las piezas humanas. Y entonces armó la figura de un hombre. Y cuando armó la figura del hombre, lo volteó y encontró armado el mundo y se lo llevó al papá.
Y el papá le dijo: mijo, pero es que yo creí que usted se demoraba 2 días armando eso, hombre. ¿Usted qué hizo? Y el niño le dijo: papá, yo volteé el mapa, las piezas del mapa, y empecé a recomponer al hombre. Y recomponiendo el hombre, entendí que es posible recomponer el mundo. Solamente cuando su hijo esté muy cansón, coja un atlas y le parte un mapa y lo manda por allá a armar eso. Solamente, escuche esto, solamente cuando recompongamos el hombre, solamente cuando arreglemos nuestro interior, solamente cuando rompamos el círculo del odio, podremos arreglar el mundo. Y puede, queridos amigos, que no arreglemos el mundo entero, pero podríamos contentarnos con arreglar su pequeño mundo, el mundo de las personas que usted tanto ama. Quiero que escuchemos la palabra y nos vamos a meter en el Evangelio un momentico, ¿les parece? Y vamos a escuchar cómo el Señor en la palabra nos va a regalar un mensaje maravilloso. Tenemos 7 horas y media para esto, me dijeron, entonces estoy tranquilo. ¿Me tomo las 7 horas tranquilo? Listo, hágale pues. ¿Y ustedes me dan comida y dormida por acá? Listo. Que no le vaya a pasar como una señora que llega a la parroquia y me dice: padre, yo duermo todos los días con usted. Y yo: ¿cómo así? Padre, es que yo vivo en otro país y duermo escuchándolo y me levanto escuchándolo. Bueno, qué rico. Escuchen pues, por favor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Le voy a pedir el favor que no lo busquen, sino que escuchemos. Y cuando esté escuchando, usted se va a meter en ese Evangelio. Algunos días después, Jesús regresó a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Y Jesús les anunciaba su mensaje. Le trajeron entonces entre 4 un paralítico. Como a causa de la multitud no podían llegar hasta Jesús, levantaron un pedazo del techo por encima de donde estaba él. Y a través de la abertura bajaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí sentados unos maestros de la ley que pensaban para sí mismos: ¿cómo habla así este? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús, que al instante se dio cuenta de lo que estaban pensando en su interior, les preguntó: ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados quedan perdonados, o decirle levántate, coge tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en este mundo. Se volvió al paralítico y le dijo: a ti te hablo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, recogió al punto su camilla y se fue en presencia de todos. Palabra del Señor.
Vamos a abrir el corazón, me hacen el favor. Es maravilloso el Evangelio porque le devuelve el sentido a la vida de las personas. Y lo que a veces uno necesita no es tener muchas cosas. Lo que a veces uno necesita es una palabra que le recuerde que la vida vale la pena seguir luchándola. Y esa palabra nos la da Dios. Miren, queridos amigos, ese evangelio tan especial. Algunos días después Jesús regresó a Cafarnaúm. ¿Qué es Cafarnaúm? La tierra de Jesús. Es la tierra de Jesús, es donde lo conocen, es donde lo han visto hacer milagros, es donde lo veían compartir con la gente. Jesús regresa a su tierrita, Jesús regresa a su lugar donde creció. Esto hoy es Cafarnaúm y Jesús regresó. Y entonces es maravilloso recibir al Señor en su casa. Es maravilloso decirle al Señor: Señor, tan rico que estás aquí con nosotros. En cuanto supieron que estaba en casa, eso es una cosa maravillosa. El Señor siempre está en la casa, siempre. Cuando supieron que estaba en la casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Le traen entonces entre 4 un paralítico. Miren, amigos, ese paralítico lo vamos a identificar como la persona que necesita sanación interior. Entonces el Evangelio no me dice: fue entrando bien campante un paralítico. No, el Evangelio no dice eso. Dice: lo llevaron entre 4. Y escuchen ese reto tan grande. Porque todos conocemos personas que tienen paralizada el alma. Todos conocemos personas que están atravesando por una parálisis en su matrimonio. Todos conocemos personas que están atravesando por una parálisis en su casa. Las cosas no volvieron a funcionar, Padre, igual. Y entonces me dice el Evangelio que entre 4 lo cogieron y lo llevaron. A veces la tentación que tenemos frente a una persona que tiene parálisis, ese tipo de parálisis, es desentendernos. Y el Señor nos dice que tenemos la obligación entre los 4 de llevarlo a Él. ¿Cuántas veces en la casa un papá, una mamá dicen: dejémoslo que se defienda él solo, que él se lo buscó? Pregúntele a Jesús qué haría. Y Jesús me dice: cójanlo y llévenlo entre todos. A veces lo que una persona que está quebrantada en su interior está necesitando o esperando es que lleguen algunos que vencieron su parálisis y cojan a ese paralítico y sean capaces de llevarlo. Dice el Evangelio: lo llevaron entre 4 y como había tanta gente, lo subieron por el techo. Yo no me puedo rendir frente a una persona que se está muriendo en su interior. Es que puede ser su hijo. Puede ser su hijo que está atravesando por una depresión. Puede ser una persona muy querida por usted que está atravesando por el sinsentido de la vida. Puede ser una persona muy cercana a usted que todos los días se levanta y dice: me quiero morir. Y entonces dice la palabra que lo subieron por el techo porque no había por dónde entrarlo y levantaron el techo. ¿Saben ustedes en ese evangelio qué significa levantar el techo? Significa abrir el cielo. Hay personas a las que el cielo pareciera que se les cerró. Y la Biblia habla del cielo cerrado, que estuvo cerrado 3 años. Levantar el techo significa que el cielo se está abriendo para mí. Y muchos de nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible para que se abra el cielo y volver a llegar donde Dios.
Entonces es muy lindo el texto porque abrieron el techo y empezaron a bajar la camilla con el paralítico. ¿Cuándo empieza la sanación interior? Cuando usted, que muchas veces ha tenido la tentación de ir para arriba, entiende la necesidad de ir para abajo. Amigos, escúchenme eso que les estoy diciendo. ¿Cuándo empieza la sanación interior? Cuando usted se abaja. Cuando los pastores llegaron a visitar a Jesús, que estaba en el pesebre, ellos, para poder entrar, se tuvieron que agachar. Y en la vida, para uno poder ver a Dios, se tiene que inclinar. Lo bajaron, lo fueron descolgando. Y el Evangelio me va a decir una cosa maravillosa. Jesús, viendo la fe de quienes lo llevaban, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Miren, queridos amigos, esto tan especial. Jesús le sana el interior antes que sanarlo afuera. Ese paralítico, ¿qué diría? Yo bien llevado, bien jodido, y este me sana adentro, en lo que yo necesito es afuera. Pero miren qué cosa tan maravillosa. Jesús la tiene clara. Jesús la tiene clara. No es malo lo que entra, sino lo que sale del interior. Allá adentro están las raíces de todos los males. Y por eso el Señor, cuando encuentra a este paralítico, siente la urgente necesidad de sanarlo adentro, que necesita más adentro que afuera. Y escúchenme esto que les voy a decir, que yo creo que ya me lo han escuchado. Muchas enfermedades, en un porcentaje muy alto, enfermedades físicas, son el resultado de enfermedades, angustias, tensiones, preocupaciones internas. El Señor es maravilloso. El Señor, cuando vio a ese hombre, el Señor que tiene mirada de radiografía, le tomó una radiografía y dijo: su parálisis no es de afuera. Su parálisis no es de afuera. La parálisis de este hombre no era interna. Este hombre tenía paralizado el corazón, la alegría, sus emociones, sus iniciativas. Esa parálisis es más triste. Uno puede tener en la casa una persona con algún problema, alguna limitación física. Yo tengo en mi casa una hermanita adorada con síndrome de Down, y eso para nosotros no es un problema, es una alegría. Ella es la alegría de la casa. Pero no es más triste una persona que todo el día está renegando, gritando, haciendo mala cara, estirando trompa, tratando mal a todo mundo. Esa parálisis es más dolorosa. Esas personas que todo el tiempo viven renegando, reclamando, llorando. Esa parálisis es más dolorosa. Y por eso el Señor llega a la vida de ese hombre y le dice: si yo lo arreglo a usted adentro, usted inmediatamente queda arreglado afuera. Sana el interior. ¿Por qué, Padre? Porque le importan poco las apariencias. Lo de afuera pasa. Lo de afuera pasa. La grandeza del hombre está en su interior. ¿Dónde está la grandeza del hombre? ¿Dónde está la grandeza del hombre? Escuchen esta historia. Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria del pueblo. Imagínense esa escena. Llegó un señor así con esos globos al pueblo y está vendiéndole globos a todo mundo. El pueblo era pequeño y el vendedor había llegado pocos días atrás. Por lo tanto, no era una persona conocida.
En pocos días la gente se dio cuenta de que era un excelente vendedor, ya que usaba una técnica muy singular que lograba captar la atención de niños y grandes. Imagínense esto. En un momento soltó un globo rojo y toda la gente, especialmente los niños, miraron cómo el globo remontaba vuelo hacia lo alto. Luego soltó un globo azul, después uno verde, después uno amarillo y después uno blanco. Todos ellos remontaron vuelo al igual que el globo rojo. El niño negro, sin embargo, miraba fijamente, sin desviar su atención, un globo negro que aún sostenía el vendedor en su mano. Finalmente decidió acercarse y le preguntó al vendedor: Señor, si usted suelta el globo negro, ¿va a subir tan alto como los demás? El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y mientras éste se elevaba hacia lo alto le dijo: Niño, no es el color lo que lo hace subir, es lo que hay adentro. ¿Qué es lo que lo hace subir a uno? Lo que hay adentro. Qué cosa tan bella. La parálisis de ese hombre no era interna, no era externa, tenía paralizado el interior, tenía paralizado el corazón, tenía paralizadas sus emociones. Y el Señor le sana el interior para enseñarle que la grandeza del hombre está adentro. Alguno de ustedes me podría decir: Padre, yo ya voy entendiendo el Evangelio, lo que nos está diciendo, que el Señor le apuesta a la persona, que el Señor no le apuesta a lo de afuera, que el Señor le apuesta al interior. Pero entonces, Padre, ¿usted por qué no nos da unas pisticas de cómo empezar ese trabajo de una manera más efectiva? Porque es que, Padre, todos los que estamos aquí nos queremos sanar, como usted está diciendo. Díganos, Padre, ¿por dónde empezamos? Y entonces yo le propongo que empecemos sanando las heridas. Pilas con eso. Si quiero sanar mi interior, tengo que empezar sanando las heridas. Nosotros somos supremamente frágiles y porque somos frágiles nos pudieron haber causado muchas heridas que terminaron paralizándonos la vida. La vida de mucha gente hoy es una vida frenada porque alguien en algún momento les metió el freno, porque alguien en algún momento les frenó sus esperanzas y les truncó sus alegrías. Entonces, queridos amigos, la palabra me dice: sanar el interior significa sanar heridas. Y por eso, queridos amigos, somos invitados a pasearnos por el interior y hacer lo que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús Padre? Sanar las heridas del corazón. Cierre sus ojos un momento. Le voy a pedir el favor que ponga su mano derecha en el corazón. Y quiero que cada uno le diga al Señor aquí presente: ustedes me han escuchado decir esto, que el interior se sana de rodillas a los pies de Jesús y con muchas lágrimas. Yo le pido el favor, si de sus ojos salen lágrimas, déjelas salir. Porque cuando una persona llora está lavando sus pecados. Cuando una persona llora está purificando su interior. Cuando una persona llora está dejando que Dios la limpie. Tienes la mano en el corazón. Y lastimosamente muchos de nosotros tenemos heridas que nos causaron.
Seguramente alguien se aprovechó de nosotros alguna vez. Seguramente alguien llegó algún día queriendo violentar nuestra intimidad, nuestra inocencia. Seguramente hay en nosotros heridas de abandono. Seguramente nuestro interior está lleno de inseguridades. Seguramente tenemos nuestra autoestima por el suelo. Seguramente nos sentimos incapaces de amar bonito, y hacemos mucho daño. No sabemos querer a la gente, causamos demasiado dolor. Y usted me dice: Padre, eso que usted está diciendo me pasa a mí. Y entonces dígame qué pasa, Padre, que allá adentro hay una herida. Allá adentro hay una herida que a usted le causaron, y porque usted está herido, hiere a los demás. Porque usted está herido, lastima a los demás. Porque usted está fracturado, fractura a los demás. Porque a usted lo trataron muy mal, usted trata mal. Y por eso tu mano está en el corazón. ¿Por qué? Porque es el interior el que hay que sanar. Lo de afuera es muy especial, pero algunos ya no tenemos arreglo. Es lo de adentro. Y lo de adentro sí tiene arreglo en las manos de Dios. Cada uno va a entrar en un momento de oración y le va a decir al Señor: Señor, yo necesito que sanes mi herida. Sana mi herida, Jesús. Sana esta herida profunda del corazón. Sana esta herida que me causaron mis padres. Sana esta herida que me causó algún hermano, un pariente, un amigo. Sana esta herida que me causó un vecino. Sana esta herida, Señor, que se despertó en mí y que ha hecho que mi vida sea diferente a la de los demás. ¿Cómo quisiera yo, Señor, no tener esa herida? Señor Jesús, soy el paralítico del Evangelio y me han traído hoy delante de ti. Sana, Señor, mi interior. Sana, Señor, mis pecados, mis errores y equivocaciones. Sana esta herida que no para de sangrar. Todos delante de Jesús vamos a orar con esta canción. Vengo a contarte mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mí. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos del ayer, los malos tratos que he recibido, y es
bien así como soy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Hay tantas cosas allá en el interior que necesitan atención. Y si alguno de ustedes me preguntara, Padre, deme una de las razones por las cuales yo estoy aquí, yo no iba a poder venir, pero estoy aquí, yo le digo, el Señor te quería aquí, porque hay muchas cosas en tu interior a las que no le has prestado atención. Te tenés que prestar atención. Necesitas sobre vos mismo una mirada de amor y necesitas un poco de acción. Llegó la hora de no seguir disimulando la atención que necesitas, el cuidado que reclama tu interior. Una herida sangrando es una alerta. Una herida sangrando es una herida, una alerta, recordándonos la necesidad de priorizarnos. Porque, Padre, porque yo valgo mucho. Una herida abierta es una alerta que le está diciendo a usted lo valioso que es y cómo usted no ha venido ofreciéndose los cuidados que su vida interior le están reclamando. Esa sanación interior, queridos amigos, comienza con un paso que tenemos que aprender a dar, y es el perdón. La sanación interior comienza con el perdón. Por eso no es gratuito que el Señor, al ver a aquel paralítico, le hubiera dicho: tus pecados te son perdonados. Para sanarnos adentro nos tenemos que aprender a perdonar. El perdón es una experiencia maravillosa de autocompasión. Amigos, a mí me encanta esa palabra, autocompasión, porque me enseñaron que había que ser compasivo siempre con el otro. Y hay personas que pasaron por la vida siendo muy buenos con los demás, pero muy malos con ellos mismos. Pensando en todo mundo, solucionándole la vida a todo mundo, y usted tiene fama de ser una persona maravillosa, y vaya, dígale a esa persona que esa persona le ayuda. Pero usted nunca se ha ofrecido la ayuda que usted necesita. Y autocompasión significa que un día usted hizo un alto en el camino y empezó a mirarse con amor, empezó a quererse un poquitico más, porque entendió que por ahí empieza la sanación. Entendí que tengo que perdonar porque me quiero sanar. Tengo que perdonar porque me quiero sanar. Tengo que perdonar porque me quiero sanar. Digan eso conmigo. Tengo que perdonar porque me quiero sanar. Díganlo. Tengo que perdonar porque me quiero sanar. Por eso es necesario entender el perdón como un don. El perdón es un don. ¿Y qué significa, Padre, que sea un don? Significa que hay que abrir el techo, el cielo, para robarlo de allá arriba. Por eso encontramos gente tan llena de resentimientos. Por eso encontramos tantas personas que llevan memoria de los errores, de las ofensas de los demás. Por eso encontramos personas capaces de decir: yo a usted no le perdono ni con la muerte. Por eso encontramos personas que pasan semanas, meses y años sin hablarle a otra persona.
perdón es un don. Y cuando digo que es un don, significa que usted no va de uno a comprarlo, no, lo tiene que pedir al cielo de rodillas y con lágrimas. Es algo que debemos aprender a buscar en Dios. Muchas de las fracturas que algunos tenemos adentro es el dolor de no haber perdonado algo cuando lo teníamos que perdonar. Y eso se tiene que hacer en vida. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon una predicación mía donde yo les contaba algo con mi papá. ¿Lo escucharon? Bueno, lo escucharon, entonces ya no se los cuento. Ey, eso se llama chisme, eso. El deseo que ustedes tienen de que yo les cuente algo. ¿Qué le hace? ¿Se los cuento? Bueno. Pero van a escuchar esto porque creo que nos puede ayudar mucho. Cuando yo era pequeñito, yo le decía a mi papá, quiero ser sacerdote, y mi papá decía no, mi mamá decía sí, mi papá decía no. Y yo me fui para el seminario y nunca le agradecí a mi papá un cuaderno, nunca. Y a veces con muchas necesidades de pasajes, de libros, de fotocopias, y a mi papá nunca le agradecí nada. El día de mi ordenación sacerdotal le mandé a decir a mi papá que quería que fuera, y no fue. Estaba mi mamá, mis abuelitos, mis mejores amigos, hace 24 años. Entonces yo dije, si mi papá no viene, yo voy donde él. Estaba muy enfermo. Y yo toda la vida he entendido que las cosas se tienen que hacer en vida, hermano, en vida. Que muchas personas tienen dolores grandes en el corazón por no haber permitido el perdón antes de que la persona se hubiera ido. Que la conciencia no deja de reclamarle a alguien porque dejó morir a un ser querido sin haberle dicho que lo amaba o sin haberle regalado un abrazo o un beso. Y entonces la misma Biblia es muy especial cuando nos dice que esas cosas las tenemos que arreglar en el camino. Esas cosas las tenemos que arreglar en el camino. Por eso ningún esposo se podría ir a dormir enojado con su esposa. Por eso nunca los hijos se podrían ir a dormir enojados con sus padres. Por eso los hermanos nunca se podrían ir a dormir enojados entre ellos. Ustedes no saben si se van a levantar al otro día. Y entonces, cuando me ordené sacerdote, yo dije, voy a ir donde mi papá. Mi papá vivía en ese momento en un pueblito llamado Jardín, Jardín al suroeste. ¿Lo conocen, cierto? Un pueblo precioso. Y entonces ese día me vestí de cura. Puse unas zapatillas impecables, un pantaloncito de paño, camisita de manga larga, me puse el cuellito, llegué así todo peinadito, en ese momento tenía pelito. Ey, ¿ustedes por qué se ríen? No. Y llegué allá muy bien. Toqué la puerta después de buscar la casa por todos los lados. Nada que me abrían. Yo, ¿será que sí es aquí, hombre, o no? Y salió una señora. Cuando salió la señora, yo la reconocí. Y le dije, ¿cómo está? ¿Usted me permite saludar a mi papá? Entonces entré a la pieza de atrás y allá estaba mi papá ya muriéndose. Cuando yo entro donde mi papá se pone a llorar y me dice esto: Padre, me dijo Padre, deme la bendición. Yo le di la bendición a mi papá. Y en ese momento, a pesar de que había tantos reclamos, yo lo abracé y me puse a llorar con él. Y nos abrazamos llorando. Y yo sentí en ese momento, en ese abrazo,
que todas las deudas estaban saldadas y que en el interior había empezado un proceso hermoso de sanación. A los 15 días, mi papá estaba muy malito, pero a los 15 días logramos salir al pueblo a una truchera a pescar. La única salida que tuve con mi papá toda la vida. Nunca él me sacó a ninguna parte. Y ese día me tocó pagar la cuenta a mí, que es de las cosas que más me duele. Pero nunca se me va a olvidar que un abrazo nacido de la humildad me llevó a sanar cosas en mi interior. Usted no se ha puesto a pensar quién está esperando de usted ese abrazo. Usted no se ha puesto a pensar quién está esperando de usted ese encuentro. Usted no se ha puesto a pensar en dónde hay un abrazo de un beso pausado que le va a traer alegría, libertad, oxigenación, que le va a abrir puertas, que le va a regalar posibilidades, porque el odio y los resentimientos frenan todo. Y por eso es tan lindo cuando somos capaces de reconocer que la sanación interior comienza con el perdón. Se libera el alma y uno siente que se le descuelga todo por dentro. Cuando murió mi papá, yo estaba tranquilo de haber dado el paso que él no fue capaz de dar. Hay una mujer en el Evangelio que a mí me llama mucho la atención. Y esa mujer, el Evangelio nos cuenta que era una hemorroísa. Una mujer que sufre mucho, como seguramente sufren algunos de ustedes. Esa mujer viene padeciendo una enfermedad muy triste. A esa mujer se le sale la sangre a borbotones. Ella llevaba mucho tiempo sufriendo. Llevaba muchos años cargando esa enfermedad, como años lleva usted cargando un dolor, un resentimiento, un recuerdo, la memoria triste de algo a lo que usted no ha querido hacerle proceso. Así era la hemorroísa. Ella no paraba de sangrar. Entonces uno va cayendo en la cuenta que lo que a esa mujer le estaba sangrando era el alma. Lo que le sangraba a esa mujer era el alma. Dice el Evangelio que lo gastó todo buscando curarse, pero nunca supo que la cura estaba en su interior. Pagó plata a los médicos para que le pararan el sangrado y los médicos no podían. Pero ella nunca entendió que la cura estaba dentro, porque le estaba sangrando el corazón, porque le sangraba el alma. Un día oyó hablar de Jesús y entendió algo que tenemos que entender: que toda sanación interior comienza con un acercamiento. ¿A quién? A Dios. Ella dijo: yo tengo que ir donde Él. Pero le daba pena, por donde pasaba dejaba el charco. Yo tengo que ir donde Él. Y cuando llegó donde Él, sucedió una cosa extraordinaria: que ella lo quiso tocar a Él, le mandó la mano, pero ella cayó en cuenta que alguien ya le había mandado la mano a ella. Jesús ya la había tocado. Padre, ¿cómo sano mi interior? A mí me sangra el alma como a la hemorroísa. Usted necesita encontrarse con Él. Usted necesita dejarse tocar la vida por Él. Usted necesita que su vida sea interceptada por Dios. Usted necesita que Jesús, como decía el Evangelio de ayer, venga a traer fuego a su vida y lo ponga a arder.
Usted necesita que Jesús le recuerde que de la mano de Él usted puede ser levantado de sus angustias y de sus tristezas. Por eso, queridos amigos, somos invitados a una peregrinación. Muchos de ustedes han hecho viajes y han ido a Lourdes, han ido a Fátima, han ido a Medjugorje y somos felices yendo a esos santuarios. Pero hay un santuario al que le sacamos el cuerpo. Y somos invitados hoy desde esta temática sanación interior a empezar una peregrinación hacia ese santuario. ¿Cuál santuario, Padre? El santuario interior. Tenés que ir adentro. Yo voy entendiendo todos los días, queridos amigos, la necesidad de ir a mi interior. ¿Para qué, Padre? Para reconocerme allá frágil, limitado, lleno de errores, de equivocaciones, reconocerme finito y en mi finitud reconocer la necesidad de Dios. Tenemos que ir a ese santuario interior para que, Padre, para caer en la cuenta de que no somos tan buenos, de que no somos tan perfectos, de que no somos tan inmaculados. Tenemos que ir a ese santuario interior para reconocer lo que allá adentro me está dañando e iniciar un corte radical con esas cosas. Cuidar el interior. Por eso voy allá. Me voy de paseo a mi interior para cuidarlo y alcanzar la armonía y la paz que estoy necesitando. Padre, ¿cómo se hace? Se hace apostándole a un proceso que se llama la unificación. Ustedes y yo no podemos seguir por dentro desbaratados, divididos, vueltos nada. No, poner en orden los estantes de la vida, darle un lugar a cada cosa, unificarnos para volvernos más macizos, más sólidos, más compactos. Así es que se va alcanzando la sanación interior, yendo a ese santuario que es la vida íntima, el interior de cada uno. Y entonces en esa dinámica de ir a ese santuario se me recuerda que yo no me puedo dar tan duro. Tenés que trabajar en tu fragilidad, tenés que trabajar en tu error, tenés que trabajar en tu equivocación, tenés que trabajar en tus miserias, pero no te des tan duro. Padre, ¿usted por qué dice que no me dé tan duro? Porque el Señor me dice que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Y a muchos de nosotros nos totearon. Y a muchos de nosotros nos fracturaron, pero somos vasijas de barro. Y así alguien nos haya roto, podemos ser restaurados. El profeta Jeremías es maravilloso cuando dice que bajó al taller del alfarero. Y cuando bajó al taller del alfarero, vio allí a ese trabajador cogiendo el barro y empezó a hacer una vasija, y la vasija se le dañó, pero cuando se le dañó no tiró la arcilla, sino que con la misma arcilla hizo una vasija nueva. Y dice el Señor: yo no puedo hacer lo mismo con vos. Esta arcilla está estropeada, está rota, pero yo te puedo hacer de nuevo. No se dé tan duro. Y escúcheme lo que le voy a decir. A usted no lo define un error. ¿Escuchó eso? ¿Escucharon eso? A ustedes no los define un error, a ustedes no los define una equivocación, a usted no lo define el pecado, a usted lo define las ganas que tiene de ser mejor persona en las manos de Dios. Es que es muy triste, queridos amigos.
que a mí me señalen porque tengo un vicio. Es muy triste que a mí me señalen porque tengo un pecado. Es muy triste que a mí me censuren porque tengo una esclavitud. A mí no me define eso. A mí me define el que yo adentro tengo muchas ganas de parecerme a Dios y ser mejor persona cada día. Aprendamos a amar el pasado, aprendamos a amar los errores, aprendamos a amar las equivocaciones y entendamos que ese pasado se convirtió en un trampolín obligado para llegar donde hoy estás o a donde vas a llegar. Si usted no hubiera vivido lo que vivió, usted no estaría donde está. Y fueron muchos dolores, fueron muchas lágrimas. Pónganse a pensar los que están aquí que son profesionales, cuántos desvelos, cuántos pasajes, cuántas angustias, cuántas tareas, cuántos trabajos, cuánta impotencia. Y no solamente los profesionales, pónganse a pensar los campesinos, las amas de casa, los papás del hogar, cuántas noches en vela levantando a sus hijos. Y eso fue un trampolín para lanzar a sus hijos y lanzarte a ti a donde estás hoy. Tara Brach decía: cuando dejo de pelear conmigo, comienza mi verdadera sanación. Cuando dejo de pelear conmigo, comienza mi verdadera sanación. ¿A usted no le parece muy lindo esto que yo le voy a decir? Que Dios hace tiempo le perdonó a usted el pecado que usted no se ha podido perdonar. ¿A usted no le parece eso muy hermoso? Así empieza la sanación interior. Es que usted está enfermo adentro porque usted todavía hace memoria de ese pecado que Dios ya ni siquiera se acuerda. Y por eso, queridos amigos, miren la estrategia del Señor. Escuche esto que le voy a decir. Dios tiene una estrategia maravillosa. ¿Cuál es la estrategia, Padre? La estrategia del pecado es actualizar tu memoria. El pecado despierta la memoria, tu memoria, para que no olvides nunca lo bien que la pasaste sin Dios. Es que sin Dios se puede pasar bueno. Porque es que Dios en la vida de muchas personas es el recuerdo de que se tiene que manejar bien. Entonces es un Dios que estorba. El pecado, ¿qué hace? Actualiza tu memoria. ¿Para qué? Para que no te olvides de lo bien que la pasaste sin Dios. Pero mire lo que le voy a decir. Pero Dios tiene una estrategia mejor. ¿Cuál, Padre? No recordar tus pecados. ¿Para qué? Para que caigas en la cuenta de lo bien que la puedes pasar con Él. El pecado te recuerda los pecados, los errores, las caídas. Para que caigas en la cuenta de lo bien que la puedes pasar sin Dios. Pero Dios no recuerda nunca tus pecados para que te des cuenta que con Él la pasas mejor. Eso se llama gracia. Y la gracia de Dios es una cosa extraordinaria. El que usted sienta la alegría de acostarse en paz y levantarse tranquilo. Y eso solamente lo concede el Señor. Hay un hombre llamado Zaqueo. Este hombre sufría mucho. A Zaqueo le dolía el alma, la vida, el interior, el corazón. Zaqueo estaba enfermo allá adentro. Y entonces, ¿qué le pasó, Padre, a ese hombre? Entendió la necesidad de volver a su interior, porque hasta entonces se movía solo en lo de afuera. ¿Qué hacía Zaqueo? Manejar billeticos, platica, ¿cierto? Se movía en lo de afuera. Pero un día cansado, fatigado de la rutina de su vida, dijo: qué pereza la vida así, hombre, qué jartera.
y sintió la necesidad de volver a su interior. ¡Qué cosa tan linda! Volvió a su interior. ¿Y qué pasó? Se encontró con Jesús. Ir al interior significa llevar a Jesús a la casa. Ir al interior significa llevar a Jesús a la casa. Zaqueo invitó a Jesús a su casa y allá adentro reconoció su pecado, y allá adentro reconoció sus robos, y allá adentro reconoció su maldad, y se comprometió allá adentro a restaurar todo lo que había dañado. La sanación interior nos lleva a eso, a querer reparar lo que dañamos y a resarcir el mal que fuimos capaces de causar. Hay una mujer pecadora que nos presenta el Evangelio. Y esa mujer es sorprendida en adulterio. Y esa mujer no se creía merecedora de nada. Y Dios la hace merecedora de todo. No se creía merecedora de nada y Dios la hace merecedora de todo. También esta mujer vivía hacia afuera. Era una mujer prostituta, vivía hacia afuera hasta que un día encontró el verdadero amor. ¿Con cuántos hombres se revolcó esa mujer? Y un día la cogió el amor de Jesús y la revolcó a ella. Y puede que eso sea lo que nos está haciendo falta para sanarnos el interior. ¿Qué hizo Jesús? Fue a su santuario interno, se encontró con miseria y fue capaz de abrazarla con su misericordia. ¡Qué cosa tan linda! Aquella mujer se fue a su interior con Jesús, le presentó su miseria y el Señor la abrazó con su misericordia. ¿Qué le pasó a esa mujer? Se postró en el suelo como esclava y se levantó como hija de Dios. Eso significa sanación interior. Que yo renuncio a mis esclavitudes porque recuerdo que soy hijo del Rey y que Dios es mi papá. Ustedes se acuerdan de la suegra de Pedro, ¿cierto que sí? La suegra de Pedro está enferma. Ya voy a ir terminando para que no se vayan a fatigar. ¿Ya va siendo hambre? No. La suegra de Pedro está enferma. ¿Qué tiene? Tiene fiebre. Algo pasaba allá en el interior de esta señora. La fiebre externa avisaba que algo pasaba adentro. Miren esto tan lindo. Esta mujer permite que Jesús entre en su casa y allí, tocándola, la recupera para sí y se levanta. Uy, Padre, yo le estoy entendiendo a usted lo que usted me está diciendo. Sanación interior significa que yo lo dejo entrar a él a mi casa, como entró a la casa de Zaqueo, como entró a la casa de la suegra de Pedro. La acción de Dios en mi vida y su infinita misericordia va a motivar en mí lo que motivó en esta señora. Se levantó y se puso a servirles. ¿Qué me queda a mí, queridos amigos, cuando el Señor me ha tocado la vida y el interior, sino ponerme a servirle a Él? Por eso uno va aprendiendo esto, que los que estamos aquí en las cosas de Dios, no estamos aquí por santos.
los que estamos aquí en las cosas del Señor, es porque un día también Él nos sanó la fiebre interna. Voy a ir haciéndoles unas preguntitas o una pregunta y ustedes van a ir pensando. ¿Por qué, Padre, sanar el interior? ¿Por qué sanar el interior? Porque tu paso por la vida, que es un paso efímero, tiene que ser un paso amable. Tu paso por la vida tiene que ser un paso amable. Mereces ser recordado como una persona especial. Estaba yo en San Antonio de Prado, mi primer año de cura. ¿Han escuchado San Antonio de Prado? Y yo estaba celebrando la misa. Y cuando estaba celebrando la misa, yo veía una viejita allá adelante. No es ustedes, no. Estaba una viejita ahí sentada, llorando, pero esa señora, mejor dicho, estaba desconsolada. Yo celebraba la misa y por dentro decía, termino la misa y me voy para donde esta señora. Era un velorio, unas exequias. Y yo por dentro decía, no, esa señora, ¿cómo quería a ese hombre? Y la señora lloraba y el hijo le secaba las lágrimas y los mocos y le limpiaba el sudor. Y la señora destortillada llorando, y yo dije, no, yo me le tengo que acercar. Cuando terminé la misa me le arrimé por un ladito y le dije, señora, venga, ¿quién era él que usted tanto lo quería? Lo quería, era mi esposo padre. Me pasó mujeres por encima, no me llevaba comida, me cogía del cuello y me levantaba, me gritaba en la calle las peores cosas. Padre, yo no estoy llorando de tristeza, sino de alegría. Siquiera se murió ese hijo. Así me dijo. Yo angustiado porque la señora estaba ahí llorando de tristeza, hombre. Qué pereza uno pasar por la vida y ser recordado así. ¿Por qué sanar el interior? Porque tu paso por la vida tiene que ser amable. Mereces ser recordado como una persona muy especial, muy especial. ¿Por qué sanar el interior? Porque desde la lógica humana no se entiende sumarle dolores a los dolores de un país y del mundo entero. Este mundo bien llevado, ¿para yo sumarle más? No. Sanar el interior. ¿Por qué sanar el interior? Porque tienes a tu lado personas que, si bien te equivocaste frente a ellas, mereces hacer algo por ellas. Zaqueo se equivocó mucho con la gente de su pueblo. Y cuando el Señor entró a su casa, le dijo, Señor, si a alguien le he quitado algo, le devolveré 4 veces más. ¿Por qué sanar el interior? Porque si a tu lado hay alguna persona a la que has hecho llorar, a la que le has hecho la vida imposible, llegó la hora de que hagas algo bueno por esa persona. ¿Por qué sanar el interior? Porque lo que importa es lo que llevas dentro. Es eso lo que te hace subir allá donde Dios te está esperando. Carl Jung decía, lo que resisto persiste, lo que abrazo se transforma. Lo que resisto persiste, lo que abrazo se transforma. Es hora de volver al interior, buscar mi sanación. Hay cosas allá adentro que merecen estar en orden. Cierre sus ojos. Tienes tus ojitos cerrados. Y vamos a sentir la alegría de estar aquí delante del Señor.
sanando el interior. Y vas a escuchar el Señor que te va a decir una cosa que te va a llenar de gozo y de alegría. Si usted supiera el Señor cómo te ama, usted empezaría ya un trabajo de restauración. Porque así como a un hijo le duele, como a un papá le duele la vida de su hijo, así a Dios le duele las rupturas internas de nosotros. Si usted conociera cómo Dios le ama, usted sería capaz de salir hoy de aquí dispuesta a comprometerse más con su felicidad. Si usted supiera a Dios cómo le ama, usted se dedicaría a arreglar un poquito lo que ha dañado. En oración, pidiéndole al Señor sanación, vamos todos a meditar con esta canción. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. No se le olvide que el Señor está esperando mucho de usted, que el Señor sabe de qué estás hecho, de qué estás hecha, y que no es casualidad que estés en este lugar.